Esta introducción es muy diferente a las demás, y es necesaria por lo menos para mí. Como sabrán, he estado subiendo menos vídeos y esto tiene una explicación. Siempre he contado las cosas que suceden con el canal, para mí es normal hacerlo. La vida muchas veces te golpea de maneras inesperadas, y este es mi caso. Ahora estoy pasando un momento muy difícil. Para empezar, tengo problemas familiares fuertes, especialmente con mi madre, creo que tiene algún tipo de adicción o algo así, no lo sé con certeza. Estoy en proceso de averiguarlo. Estoy con algunas deudas, aunque tengo fe que pronto esta situación se acabará. Tengo problemas en la universidad y lo peor es que también tengo problemas de salud un poco graves, o mejor dicho graves, pero tengo miedo de ir al hospital. Creo que algunos me pueden entender con esto. Sumado a esto, hace poco se terminó una relación muy larga que tuve y esto me afectó bastante, ya que era un soporte emocional para mí y era una persona que creí que estaría conmigo mucho más tiempo. Pero no todo es tan malo, tengo algunos buenos amigos a los que quiero un montón y también pertenezco a esta comunidad con la que me río al leer sus sugerencias y sus otros comentarios. Cuando agradecen que suba las creepies, es algo bonito. No quiero que este video sea muy triste o deprimente. Quiero que sepan que si bien es cierto ahora estoy sufriendo mucho, sé que con el pasar del tiempo mi mente se aclarará y superaré este dolor. Solucionaré el problema con mi mamá, superaré mi relación de más de 3 años, iré al médico para saber lo que tengo y qué puedo hacer al respecto, me daré un tiempo de descanso de mis estudios para enfocarme en YouTube un tiempo para poder lograr algunas cosas, pagaré todas mis deudas como lo he estado haciendo sin falta y sobre todo me enfocaré en ser mejor persona y todo lo que logre será para mí. El problema que yo tengo es que muchas veces ayudaba a mi mamá o incluso a mi pareja sin que ninguna de ellas me lo pidiera, a mí me nacía hacerlo porque las amaba mucho. No gastaba dinero y tiempo en mí y me enfocaba en hacer feliz a los demás. A pesar de que hay personas a las que estimo mucho, este año entendí que primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, hacernos felices y luego hacer feliz a los demás. Me llevo esta lección. Esto no quiere decir que yo tenga rencor a mi expareja, le deseo todo lo mejor del mundo porque el tiempo que estuvimos juntos, ella me apoyó un montón y fue una gran mujer. Y si bien es cierto la relación con mi madre está muy deteriorada, en el fondo de mi corazón deseo que deje esos comportamientos y se deje ayudar. Sé que con mucho esfuerzo podré lograrlo. Conté todo esto para que sepan que tengo problemas y considero que son bastante graves en realidad, pero sé que también ustedes miembros de esta comunidad tienen sus problemas. Pido perdón si mis problemas suenan poca cosa para alguien, no es mi intención hacerme el pobrecito, sino que quiero que sepan que no están solos, que podemos mejorar y superar muchos problemas, aunque todo parezca oscuro con el pasar del tiempo todo se aclara. Ahora yo lo veo un poco oscuro todo, pero no tan oscuro como hace unas semanas. No estás solo en esto, no te sientas solo y por favor no cometas alguna locura por querer detener el dolor. Sé que es tentador, pero puedes aguantar más. Eres fuerte y serás aún más fuerte con el pasar del tiempo. Los quiero. Este título fue gracias a El Cuervo. Ahora sí, empezamos. Cuando vivía en Pensilvania, había un camino de tierra detrás de mi casa. Era de unos pocos kilómetros de largo y conectaba con una carretera más importante en ambos extremos. Solía usar ese camino con frecuencia como atajo para llegar a la casa de un amigo. Me ahorraba unos minutos de caminata, y no me importaba compartir el camino con el ocasional tractor si eso recortaba algo el tiempo de viaje. Vi varias cosas extrañas en ese camino. Un oso negro cruzó frente a mí a menos de 15 metros, vi a una persona hacer un giro aleatorio para evitar algo en el camino, nunca supe qué, y estrellarse contra un árbol, y también he visto autos fuera de control que terminaron en la cuneta. Sin embargo, un evento se me quedó grabado. Ocurrió cuando tenía 12 años, y es algo que nunca olvidaré. La semana después de Halloween, mis amigos y yo solíamos hacer lo que llamábamos maíz en las casas. Esto consistía en llenar una funda de almohada con maíz seco y lanzarlo a las puertas de las personas. Es algo que se hace en el norte, pero como he vivido en Florida desde 1999, sé que no es algo que se haga en todos lados.
No entiendo muy bien el propósito, pero es divertido, los niños lo hacen, y hasta hay adultos que actúan como patrullas ciudadanas esa noche, que realmente entregan a los que atrapan a la policía. Así que las apuestas hacían que fuera aún más interesante. Bueno, había un tipo que solía vivir en nuestra calle cuya casa siempre evitábamos. Se rumoreaba que había disparado su escopeta a las últimas personas que le lanzaron maíz a su casa. Sabiendo que ese sería mi último año en Pensilvania, mi padre había sido transferido a Florida para el siguiente año, quería despedirme a lo grande, así que convencí a todos para lanzar maíz a la casa de ese tipo en particular. Lo llamaremos el señor Bill para abreviar. La casa del señor Bill estaba mucho más abajo en la calle que las casas de mis amigos que vivían cerca, y habíamos planeado llegar allí tomando la carretera principal, lanzarle el maíz, y cortar detrás de su casa hacia el camino de tierra para evitar ser atrapados o disparados. Tomé el camino de tierra para llegar a la casa de mi amigo, ya que planeábamos reunirnos alrededor de las 10 de la noche. Ya había salido antes, pero últimamente se me había hecho más difícil ya que me había vuelto un poco perezoso y me habían atrapado la semana anterior. Nuestra casa tenía un sistema de alarma que mis padres generalmente solo activaban cuando salíamos, porque inevitablemente uno de nosotros activaba la alarma a medianoche y despertaba a todos por alguna razón u otra. Bueno, empezaron a ponerla todas las noches para mantenerme dentro. Tuve que quitar el adhesivo del sensor de la puerta y colocarlo cuidadosamente en el sensor del marco de la puerta. Lo pegué con cinta, y ¡boom! Podía abrir la puerta a voluntad sin activar la alarma. El sensor de movimiento estaba apagado para que no lo activáramos tan a menudo. Una vez en el camino, caminé rápidamente hacia el campo de maíz detrás de mi casa y recogí algunas mazorcas adicionales. Cuando se secaban, los agricultores las dejaban en el suelo para sembrarlas, o para que las comieran las vacas, no lo sé, pero si buscabas, las encontrabas allí mismo. Ya había preparado algunas mazorcas, pero quería tener algunas extras por si acaso. Cuando regresaba al camino, algo llamó mi atención. Había una cuneta a lo largo de todo el lado oeste del camino, también había una en el lado este, pero desaparecía en la curva principal del camino. Algo se movía con fuerza cerca de uno de los alcantarillados. No podía ver qué era, pero no parecía prestarme atención. Como el año anterior tuve un encontronazo con un oso negro, no quería molestar a la fauna más de lo necesario, así que tomé un camino muy largo para rodearlo. Estaba en el campo del otro lado del camino cuando finalmente me notó. No quería hacerlo enojar, así que no le apunté con la linterna. También sabía que la mayoría de los animales no te perseguirían a menos que comenzaras a correr, y que los osos y los pumas saben cómo trepar árboles. Así que estaba aterrorizado, y caminaba lentamente por el camino hacia la casa de mi amigo. Tenía más de medio kilómetro por recorrer. Escuché un sonido distintivo de silbido proveniente de lo que sea que estuviera allí, y de inmediato pensé en un puma. Lo cual era malo. Los osos a veces pueden asustarse, y no hay muchos otros depredadores en la zona. A medida que caminaba, lentamente se deslizaba junto a mí, casi a paso seguido. Estaba seguro de que era un puma, y cuando llegué a la curva principal del camino, estaba tan concentrado en la cosa que me seguía que me perdí por completo el hecho de que un auto venía a gran velocidad en dirección contraria. Tocó la bocina, me asustó de muerte, y espantó a lo que me seguía, que volvió a la cuneta y luego al campo. Salí corriendo. He sido bastante atlético durante la mayor parte de mi vida, pero realmente me gustaría ver cómo mi carrera de 12 años de ese día se compararía con el récord mundial de 100 metros de Usain Bolt. Supongo que habría sido una llegada de foto. Llegué a la casa de mi amigo y les conté inmediatamente lo que había visto y que deberíamos encontrar otro camino para regresar a casa. Por supuesto, como era de esperar, se rieron y me ridiculizaron por tener miedo a la oscuridad y no fue esta tu idea en primer lugar. Así que, finalmente, contra mi mejor juicio, me convencieron de seguir con el plan. Pasamos por algunas casas en la calle para calentarnos, nos gritaron un par de veces, evitamos dos autos que pensábamos que eran parte de la patrulla de maíz, pero probablemente solo eran personas que volvían de un trabajo nocturno y no tenían idea de que estábamos jugando al escondite con ellos, y en general, nos divertimos mucho. Para cuando llegamos a la última casa de nuestra ruta, ya era alrededor de medianoche.
Nos acercamos sigilosamente a la casa, tan silenciosos como un grupo de niños de 12 años podía ser, y notamos a través de la ventana que el tipo estaba sentado en una silla cómoda leyendo un libro. Éramos 4 en total, y cada uno agarró un puñado colmado de maíz. Esperamos el momento exacto, y lo lanzamos. Los granos secos repiquetearon contra la puerta de metal y cayeron en el porche mientras cargábamos y lanzábamos un segundo puñado que dio en las ventanas. Para cuando el segundo ataque impactó, ya estábamos corriendo en dirección opuesta a toda velocidad. Nadie se quedó a ver si él se levantaba de la silla o algo. Estábamos corriendo, riendo y felicitándonos por nuestra gran hazaña cuando, de repente, el cielo nocturno explotó. Bum bum. Seguido de unos gritos ininteligibles, y mi velocidad de carrera aumentó a un nivel de medalla de oro por segunda vez esa noche. Todos nosotros habíamos cazado al menos unas cuantas veces hasta ese momento, y sabíamos cómo sonaba una escopeta. Estábamos a medio kilómetro de la casa cuando nos detuvimos para un breve descanso en un espeso grupo de árboles, justo antes del camino de tierra. El hermano pequeño de mi amigo, el único que no tenía 12, tenía 10, estaba aterrorizado de que todos nos fuéramos a quedar castigados por toda la eternidad, casi al borde de las lágrimas. Sabíamos que teníamos que llegar a casa rápido porque, sin importar dónde estuviéramos, aquello había sido un disparo de escopeta y probablemente despertó al menos a uno o dos de nuestros padres. Nos dirigimos hacia el camino de tierra, y todos excepto yo rápidamente se deslizaron de vuelta a sus casas lo más silenciosos que pudieron. Mi casa estaba más lejos. No estaba de humor para más cosas raras, así que empecé a correr a un trote constante para llegar a casa. Pensé que si un animal salvaje me veía, sería menos probable que me atacara, ya que ya estaba moviéndome a un paso acelerado. Tal vez pensaría que era mi caminata. Tenía sentido para el niño de 12 años que era yo. Había visto Jurassic Park. Y efectivamente, vi algo cruzar el campo frente a mí cuando estaba a unos 200 metros de la parte trasera de la propiedad de mis padres. No era lo suficientemente alto para despejar la hierba, pero eso no decía mucho. El crecimiento de la hierba era casi tan alto como yo, así que podría haber tenido 1,20 m de altura, por lo que sabía. Decidí desviarme de mi camino normal y solo esperar estar lo suficientemente cerca de casa como para poder correr más rápido que aquello. Comencé a correr a toda velocidad y me desvié hacia el otro lado del campo. Tan pronto como lo hice, escuché el grito más espeluznante que hizo que todo mi ser se pusiera helado. Casi me obligó a detenerme, como si quisiera que me rindiera. Mi progreso a través de la hierba alta fue lento, no era un campo sembrado, pero lo había sido unos años atrás, y ahora solo crecía lo que había quedado. En mi prisa, me di cuenta de que estaba corriendo en dirección perpendicular a los surcos del tractor, y en cuanto me di cuenta, mi suerte se agotó. Mi pie pisó tierra y no encontró nada durante un 300 centímetros o más, hasta llegar al fondo del surco. Caí de cara al suelo. Podía escuchar algo corriendo detrás de mí. Me levanté rápidamente, pero antes de hacerlo, pude escuchar un gruñido a solo unos metros de mi posición actual. Si era un oso, tal vez podría hacerme el muerto, pero realmente parecía un gato. Miré hacia atrás y me di cuenta de que un puma habría sido mejor. Lo que fuera que era, se puso de pie como una persona. Se levantó sobre sus patas traseras y comenzó a caminar hacia mí, como si se hubiera transformado de bestia en hombre. No podía ver su rostro, pero sus ojos eran completamente negros, como los de un animal reflejando la tenue luz de la luna. Entré en pánico. Comencé a arrastrarme hacia atrás, y de inmediato caí de nuevo en otro surco de tractor. Finalmente empecé a perder el control, iba a morir, y simplemente no estaba listo para eso. Bum bum, bum. La cosa cayó al suelo de espaldas, de repente volvió a estar en sus 4 patas, y corrió. Se lanzó de nuevo al otro lado del camino y se metió en el bosque. Miré hacia arriba, y ahí estaba el señor Bill. Lo había conocido una vez antes. Mi papá cortaba su césped cuando él estaba fuera de la ciudad, tenía al menos 70 años en ese entonces, así que imagino que si sigue vivo ahora debe tener casi 90. Esperaba ver una expresión de enojo en su rostro, pero lo que vi solo profundizó el terror en mi alma. Él estaba aterrorizado. El hombre parecía haber mirado a la muerte a los ojos. Yo sentí que había mirado a la muerte a los ojos.
Nunca le había hablado antes, y me miró y dijo la única frase que jamás le escuché decir. Corre. No iba a discutir, así que corrí a través del campo, directamente al pequeño arroyo detrás de mi casa, y entré por la puerta trasera. Me senté en el suelo durante unos minutos, con la puerta cerrada y con llave, antes de darme cuenta de que mis pantalones y zapatos estaban empapados. Rápidamente los tiré a la lavandería, que estaba convenientemente en la misma habitación, y me cambié a un par de pantalones deportivos sucios que tenía en la lavandería. No sé cómo llegó el señor Bill, debe habernos seguido a distancia después de que le lanzáramos el maíz. No tengo idea. Estoy muy agradecido de que lo hiciera. Estaba a punto de volver a la cama cuando me di cuenta de que no había vuelto a colocar el sensor de la alarma en la puerta. Si no lo hacía, mis padres descubrirían lo que había hecho. Fui rápidamente a la puerta, despegué el sensor y lo aseguré en su posición original. Algo, no sé qué, me dijo que mirara hacia arriba. Tenía las persianas de la puerta ligeramente abiertas, y pude ver por la puerta a nivel de los ojos. Era una puerta gruesa, pero tenía un gran cristal de doble panel en el centro, y fui recibido por la cara más fea y gruñona que he tenido el placer de tener tan cerca. Me caí hacia atrás y me arrastré un poco más de 1 metro antes de que mi curiosidad volviera a dominarme. Fui a la ventana y miré afuera. Efectivamente, estaba en nuestro porche trasero. No parecía un gato, se movía como uno, pero tenía una cara mucho más estilizada, ojos completamente negros, y no tenía orejas visibles. Encendí la luz del porche y siseó lo suficientemente fuerte como para temer que mi cobertura fuera descubierta, pero de repente corrió hacia la parte trasera de nuestro jardín y desapareció una vez más en el bosque. Logré mantener mi aventura nocturna en secreto ante mis padres, ya que no quería estar castigado por toda la eternidad. Nos mudamos el siguiente verano, y no he visto ni escuchado nada desde entonces. Nunca he visto algo así, ni encontrado algo con lo que compararlo. Pero nunca volví a tomar ese atajo, y la última vez que estuve allí de vacaciones, específicamente evité ese camino en mis viajes. Simplemente porque sé lo que vive a lo largo de ese camino de tierra. Cuando éramos niños, creciendo en el pequeño pueblo de Harvest Ridge, encontramos una casa en el árbol. Estaba oculta en el corazón del bosque del que nuestros padres siempre nos habían advertido. El bosque susurrante. Nuestra pandilla, compuesta por mí, Matty, Sarah y el pequeño Timmy, siempre estaba buscando aventuras, y la atracción de lo prohibido era demasiado fuerte para resistir. Era una fresca tarde de octubre, la época en que las hojas cambiaban, pintando el mundo con tonos dorados y carmesí. Habíamos prometido quedarnos cerca del borde del bosque, pero la curiosidad juvenil es algo poderoso. La visión de la casa en el árbol, asentada en las retorcidas ramas de un roble antiguo, era lo más mágico que habíamos visto. Chicos, piensen en todas las cosas geniales que podemos hacer allí arriba. Matty era el líder de facto, sus brillantes ojos azules siempre llenos de travesura. ¿Están seguros de que deberíamos? Preguntó Sarah, siempre la voz de la razón, mirando nerviosamente entre nosotros. Timmy solo apretó más fuerte su osito de peluche, su pequeño cuerpo temblando. Ignorando sus reservas, di un paso adelante. Vamos a verlo. Estaremos de vuelta en casa antes de la cena. La subida fue intimidante, los peldaños de madera crujían ominosamente bajo nuestro peso. Pero cuando finalmente subimos, era como entrar en otro mundo. No era el acogedor refugio de sueños infantiles que habíamos imaginado. En su lugar, era un lugar sombrío y lúgubre lleno de extraños símbolos grabados en las paredes, manchas oscuras en el suelo de madera y un altar de piedra inquietante en el centro. Chicos, esto no se ve bien, dijo Sarah. Su voz apenas un susurro. ¿Qué son todas estas cosas? Preguntó Matty, pinchando una pila de extraños objetos parecidos a huesos. Y entonces, Timmy gritó. Señalaba una esquina, donde un dibujo rudimentario representaba una figura monstruosa, rodeada por figuras más pequeñas, arrodilladas. Debajo del dibujo había palabras, escritas con un color oscuro y oxidado. El elegido debe alimentar al silencioso.
Dejamos la casa en el árbol rápidamente, el miedo reemplazando nuestra curiosidad inicial. Nos prometimos no volver nunca, y durante un tiempo, cumplimos esa promesa. Pero luego, Timmy desapareció. El pueblo buscó, pero no encontró nada. Era como si la tierra lo hubiera tragado entero. Estábamos devastados, pero un pensamiento persistente rondaba en mi mente. La casa en el árbol. Una noche, incapaz de soportar la culpa y la incertidumbre, me escabullí y regresé al bosque susurrante. Lo que vi allí todavía persigue mis sueños. La casa en el árbol brillaba, una luz verde enfermiza pulsaba desde sus ventanas. Susurros apagados resonaban por el bosque mientras figuras encapuchadas se deslizaban hacia la casa. Me escondí, observando en horrorizado silencio mientras el ritual se desarrollaba. Su líder estaba junto al altar, un osito de peluche familiar en sus manos. El silencioso lo exige. El elegido responderá. Entonó, y el bosque pareció estremecerse en respuesta. Corrí, la imagen grabada a fuego en mi cerebro. La casa en el árbol no era solo una casa en el árbol. Era un altar sacrificial, y nosotros habíamos caído en él. Les habíamos dado su elegido. Se lo conté a los demás. Se lo contamos a nuestros padres, a la policía, a cualquiera que quisiera escuchar. Por supuesto, no nos creyeron. Buscaron en el bosque y no encontraron nada. La casa en el árbol había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Lo único que quedó fue un claro vacío y el eco de nuestra culpa. El pueblo declaró a Timmy como una causa perdida, un misterio desgarrador que nunca se resolvería. A los demás nos enviaron a terapeutas, nos dijeron que habíamos inventado todo como una forma de lidiar con el trauma. Pero sabíamos la verdad. Las semanas se convirtieron en meses, y luego en años. Crecimos, pero las sombras de nuestra infancia permanecieron. Nunca hablamos de Timmy ni de la casa en el árbol, pero siempre estuvo allí, un espectro silencioso que perseguía nuestras vidas. Eventualmente me mudé para ir a la universidad, la necesidad de escapar de Harvest Ridge era abrumadora. Pero, como todas las pesadillas, me atrajo de nuevo. Matty, con la chispa en sus ojos ya extinguida, me llamó una noche tarde. Encontramos otra casa en el árbol. Susurró, su voz temblorosa. En otro bosque, al otro lado del pueblo. Mi corazón se hundió. Matty, no podemos pasar por eso otra vez. Creo que vi a Timmy. Dijo, y la línea se cortó. Volver a Harvest Ridge fue como caminar hacia un fantasma de mi pasado, una instantánea de una época que fue a la vez inocente y aterradora. El pueblo seguía igual, salvo por las miradas atormentadas en los ojos de aquellos que recordaban lo sucedido. Y Matty, él seguía allí, anclado a nuestro pasado compartido, incapaz de escapar de la sombra de la casa en el árbol. En cuanto a Sarah, había roto lazos con nosotros poco después de que quemamos la casa en el árbol original. El trauma de lo que había sucedido, la pérdida de Timmy, fue demasiado para ella. Se mudó al extranjero, buscando consuelo en la distancia y la desconexión. Su ausencia era un vacío palpable, una pieza faltante en nuestro grupo fracturado. Con la noticia de la segunda casa en el árbol, intenté contactarla, pero mis llamadas no fueron respondidas. Estaba claro que no quería saber nada de Harvest Ridge, ni de nada que le recordara nuestro pasado compartido. No podía culparla. Si yo hubiera podido escapar de todo, lo habría hecho. Pero Matty estaba aquí, y no podía dejarlo enfrentar esto solo. La visión de la nueva casa en el árbol me envió un escalofrío por la espalda. Era un espejo espeluznante de la primera, encajada en las ominosas ramas de un árbol antiguo. El silencio que la rodeaba era asfixiante, el aire pesado con un terror invisible. El resplandor pulsante de los símbolos parecía más potente, más amenazante. Era como si la casa en el árbol estuviera viva, respirando, esperando. Ya no éramos los niños ingenuos y aventureros que habían descubierto esa maldita casa en el árbol. Ahora éramos adultos, forjados y endurecidos por los fuegos de nuestro pasado. Nuestras manos, que antes servían para trepar árboles y jugar al balón, ahora sostenían latas de gasolina y bolsas de sal. Habíamos investigado, leído sobre rituales y cultos antiguos, cualquier cosa que pudiera darnos una ventaja. Esta vez no íbamos a ser víctimas. Íbamos a luchar.
Esperamos, ocultos en la maleza, con el corazón latiendo al unísono con el ominoso ritmo de tambor que resonaba desde la casa en el árbol. Uno a uno, las figuras encapuchadas emergieron y se desvanecieron en la noche, dejando atrás el resplandor inquietante de la casa en el árbol. Matty fue el primero en moverse. Se acercó a la casa en el árbol con una determinación sombría, la mandíbula apretada y los ojos duros. Yo lo seguí, cada fibra de mi ser gritando que me diera la vuelta. Pero habíamos llegado demasiado lejos. Teníamos que acabar con esto. Entrar en la casa en el árbol fue como entrar en una pesadilla. Los símbolos, el altar, el aire pesado de maldad. Todo era como lo recordábamos. Pero en la esquina, una pequeña figura estaba acurrucada. Timmy. Se veía igual que el día en que desapareció, con la ropa rota y sucia, su osito de peluche apretado contra su pecho. Pero sus ojos, esos ojos, eran diferentes. Brillaban con una luz etérea, como si algún extraño poder hubiera tomado posesión de él. Cuando nos vio, no lloró ni pidió ayuda. Simplemente señaló un mensaje espeluznante en la pared. El silencioso ha sido satisfecho. El elegido regresará. Con Timmy a salvo en nuestros brazos, escapamos de la casa en el árbol, llena de pesadillas. Vertimos gasolina alrededor, creando un perímetro con sal, antes de prenderle fuego. Nos quedamos allí, observando cómo el monumento impío al silencioso era devorado por las llamas furiosas. En los días que siguieron, llevamos a Timmy al hospital. No habló ni reaccionó, sus ojos brillantes siendo la única señal de la presencia sobrenatural dentro de él. Sus padres, igualmente emocionados y aterrados, nos agradecieron por traer a su hijo de vuelta a casa. Pero sabíamos, en lo más profundo de nuestro ser, que Timmy no había regresado completamente. No todo de él. Un mes después del regreso de Timmy, el hospital se incendió. Era una noche clara y tranquila, sin signos de incendio provocado o fallo eléctrico. Sin embargo, el edificio se quemó hasta los cimientos, una visión extrañamente familiar para Matty y para mí. Corrimos al hospital, con el corazón palpitando de un miedo que conocíamos demasiado bien. El fuego era implacable, un infierno que resistía cada intento de apagarlo. No fue hasta que amaneció que las llamas finalmente se extinguieron, dejando nada más que cenizas y ruina a su paso. Nunca encontraron cuerpos, ni un solo rastro de los pacientes o el personal. Todo el pueblo lloró, pero Matty y yo compartimos un entendimiento silencioso. El hospital, el fuego, las personas desaparecidas, todo era demasiado familiar. Se sentía como la casa en el árbol, el silencioso, todo de nuevo. Cuando regresamos al lugar del hospital quemado, encontramos una cosa intacta entre los escombros. Un pequeño osito de peluche quemado. El osito de Timmy. Y en las cenizas bajo él, había un mensaje escalofriante. El elegido ha despertado. En octubre de 2020, trabajaba como marinero en un barco de carga con destino a San Antonio, Chile, desde Durban, Sudáfrica. Había estado trabajando en el mismo barco durante casi un año en ese momento, y ya me había acostumbrado a la mayoría de los demás miembros de la tripulación. Ya no era el miembro más nuevo, ya que habíamos recogido a 2 novatos en Durban. La primera noche saliendo del puerto, nos acercó una embarcación pequeña sin marcar que eventualmente disparó varios tiros hacia nuestro barco. El capitán se dio cuenta de que estábamos demasiado lejos para esperar ayuda a tiempo, pero el pequeño tamaño del barco atacante significaba que no podría soportar mares más agitados. No teníamos ninguna posibilidad de adelantarlo, pero el mar ya estaba a más de 4 metros de altura y se estaba formando una tormenta. Una hora después, el barco finalmente alcanzó nuestro barco y comenzaron a gritar amenazas y demandas en un idioma que no entendía. Desde su posición, ya no podían dispararnos, pero debían haber dicho algo sobre una bomba en su idioma nativo porque uno de los nuevos reclutas gritó de repente. «Tienen una bomba». Y luego todo se volvió blanco. Cuando recobré el conocimiento, no podía oír nada más que un ensordecedor zumbido. El barco estaba inclinándose gravemente hacia estribor, al menos unos 15 o 20 grados. El capitán y todos los demás en el puente estaban muertos.
No podía decir dónde estaba el resto de la tripulación, o si habían corrido la misma suerte. Me dirigí hacia la barandilla y pude ver un agujero grande en el casco a nivel de la línea de flotación. El barco pequeño ya no estaba por ningún lado, pero basándome en la ubicación del agujero, parecía que la bomba explotó sobre o muy cerca del pequeño barco. Mientras miraba por el borde, escuché que los contenedores comenzaban a moverse. Me di cuenta de que comenzaban a volcarse al océano. El viento había aumentado y el mar se volvía más agitado. Me dirigí hacia la popa para intentar acceder a los botes salvavidas, pero uno ya se había ido. El segundo se había lanzado parcialmente, pero una pila de contenedores se había desplazado y doblado el mecanismo de liberación. Me trepé a la estructura para ver qué impedía el lanzamiento y me di cuenta de que, si me colocaba entre el bote salvavidas y el mecanismo doblado, podría empujar con mis piernas y liberar el bote, pero se lanzaría sin mí. En ese momento me di cuenta de que no tenía otra opción, hasta que vi a uno de los novatos trepando por el otro lado de la estructura. Lo reconocí como el que casi no hablaba inglés, pero tenía los ojos igual que yo y podía ver cómo el bote salvavidas estaba atascado y que necesitábamos liberarlo para escapar. Hizo el gesto de cuerda y mimó poniéndosela alrededor de la cintura, pero luego me señaló a mí. Me di cuenta de que probablemente yo era un pie más alto y pesaba algunos kilos más, lo que hacía más sentido que yo empujara, ya que tenía más posibilidades de hacerlo funcionar. Una vez que sujeté la cuerda a mi cintura, hice el gesto de pulgar arriba, y me incliné hacia la presión de piernas más difícil de mi vida. De repente, todo el bote se liberó del obstáculo y se lanzó detrás de mí. Inmediatamente, la cuerda me giró y se deslizó de mi cintura. Me encontré cayendo hacia el agua justo detrás del bote salvavidas. Dicen que el agua se siente como pavimento después de cierta altura, y no es exactamente concreto, pero bien podría ser más suave. Sentí que me faltaba el aire y tragué alrededor de 1 litro de agua salada. Sentí que comenzaba a hundirme bajo las olas cuando vi el bote salvavidas y al novato gesticulando frenéticamente para que agarrara la cuerda. Sorprendentemente, cuando una gran ola pasó frente a mí, pude ver que estaba a solo unos pocos metros de distancia. Envolví un extremo de la cuerda alrededor de mi muñeca y me hice brazo sobre brazo hasta la abertura del bote salvavidas y subí dentro. Una vez dentro, vomité y me desmayé. El dolor en mi cabeza me despertó a la mañana siguiente. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que este bote salvavidas no era exactamente de última generación. Tenía algunas bengalas, pero no parecía tener un epiro. Noté que el joven me señalaba las bengalas de emergencia. La caja contenía 5 disparos, lo que significaba 5 buenas oportunidades de ser localizados. Había algunas raciones de comida hambre almacenadas en la única caja seca a bordo, y esas ya estaban vencidas por varios años. El sabor era terrible, pero después de un día sin enfermarme, supuse que significaba que eran seguras para comer. Solo teníamos 2 botellas de agua y tuvimos que hacer lo mejor posible para racionarlas, pero hacía mucho calor y el bote salvavidas amplificaba el calor del sol. El día 5 abrí la escotilla superior para disparar la última bengala. Había comenzado a acumularse una pequeña cantidad de agua de mar dentro del bote salvavidas sofocante y sentí que no duraría mucho más. La bengala hizo un ruido y solo voló a la mitad de la altura de las anteriores. Tiré la pistola vacía al océano con la poca energía que me quedaba. El mar se había calmado, pero el sol era opresivo y el agua fresca se agotó después del primer día. Esto sentía como el fin. Intenté darle mi última ración al novato, pero no la aceptó. Simplemente seguía señalando, comer, y apuntando hacia arriba. No lo entendí y traté de convencerme de que el ketchup que venía con la hambre me daría suficiente hidratación para durar unas horas más. Me quedé dormido. Si me hubieras dicho que morí en ese momento, lo habría creído. Los sueños que tuve rozaban la alucinación. Pesadillosos es otra buena manera de describir el momento. Estaba atrapado en el nivel más bajo del infierno y podía sentir que me adentraba en el fuego eterno. Era tan caliente y grande que el sonido era ensordecedor. El rugido. Es un sonido en el que todavía pienso. Justo antes de que me consumiera, sentí la ráfaga de viento más revitalizante. El calor dejó mi cuerpo y pensé que eso era todo. Estaba muerto.
Hasta que mis ojos se abrieron y vi hacia arriba a través de la escotilla del bote salvavidas, que ahora estaba abierta, y miré a los ojos de los hombres que salvarían mi vida. Con delicadeza vertieron agua fría en mi boca y pasé dentro y fuera de la conciencia hasta que finalmente subí a su helicóptero. No me había dado cuenta de que mi lengua se había hinchado por la deshidratación. No pude hablar durante más de una semana y me dijeron que estuve a punto de morir. Traté de explicarles que no debería haber sido tan grave. El doctor habló y me tomó un momento darme cuenta de que estaba hablando en francés. El francés no es mi lengua materna, pero sé lo suficiente como para entender. Más de una docena de países africanos lo hablan. Me explicó que había estado en el mar durante más de 5 semanas. Traté de decirle que eso no podía ser correcto, hasta que me mostró un artículo sobre mi rescate en su computadora. Aparentemente, una pequeña embarcación pirata intentó secuestrar nuestro barco con la amenaza de un ataque con bomba. Intentaron lanzar una bomba al aire para asustarnos, pero esta explotó cerca del nivel del agua y destruyó la mitad del puente, así como una gran parte del casco. Su propio barco se desintegró casi instantáneamente y no se encontraron sobrevivientes. Los otros miembros de la tripulación que no estaban en el puente en ese momento rápidamente evaluaron la situación, y después de ver la carnicería en el puente, asumieron que todos habían muerto. Intentaron comunicar su posición usando el poco equipo funcional que quedaba y rápidamente tomaron un bote salvavidas una vez que la inclinación superó los 15 grados. La Armada Sudafricana los recogió unas horas después. Para ese momento, el barco de carga ya estaba casi completamente sumergido. No tenían idea de que el otro bote salvavidas había sido lanzado y solo buscaron en el área del campo de escombros donde el barco se hundió. Yo había derivado más al norte, y, a lo largo de 5 semanas, terminé finalmente frente a la costa de Pointe-Noire, en el Congo. Les pregunté por mi amigo. Sabía que su nombre era Joseph, pero no lo había visto desde que me quedé dormido en el bote salvavidas. Estaban confundidos e intentaron explicarme que había estado solo cuando me recuperaron. Les aseguré a los médicos que no estaba solo y que nunca habría sobrevivido sin él. Insistieron en que estaba solo hasta que uno de los médicos dijo, "Le troisième homme", que se traduce como, el tercer hombre. Nuevamente, estuve confundido e intenté explicar que éramos solo 2. El médico me dio una palmadita en el hombro y dijo en inglés: "Solo eras tú. Joseph murió en la explosión. Recuperaron todos los cuerpos de la tripulación dentro de la primera semana. Amigo, estuviste solo en el bote salvavidas". Unos días después dejé el hospital y regresé a mi casa, en las afueras de Johannesburgo. El memorial por las vidas perdidas fue pequeño. Sentí una gran sensación de incomodidad entre yo y los miembros restantes de la tripulación que abandonaron el barco. No les guardaba rencor, pero sentí que ellos casi tenían miedo de mí. El primer oficial, que estaba justo fuera del puente, pero lo suficientemente lejos de la explosión como para sobrevivir ileso, me dijo que la mayoría de ellos se estaban dispersando. Algunos habían firmado contrato con un nuevo barco de carga, pero ninguno quería tener nada que ver conmigo. Dijeron que estaba maldito. Yo pienso lo contrario. Si no fuera por Joseph, me habría hundido con el barco o me habría ahogado. Así que, Joseph, si estás ahí para leer esto. Gracias. Soy uno de los pocos que llegó a conocer bien a sus bisabuelos. Mi bisabuelo tenía 103 años cuando murió, y yo tenía 19. Era veterano de la Primera Guerra Mundial y no era alguien con quien se pudiera jugar, incluso a su edad. Fui a cazar con él cuando tenía 98 años. Disparó un ciervo de 9 puntos a más de 300 yardas. A la primera. Yo lo llamé un ciervo de 10 puntos, pero no pudimos ver bien el cuerno. Otra historia para otro momento. Mi bisabuelo tenía un buen amigo de la misma edad que falleció un año antes que él. Era una semana más joven que mi bisabuelo. Eran inseparables. Habían compartido todo, ambos fueron compañeros de guerra, y ambos habían vivido a menos de 1 milla el uno del otro toda su vida. Las esposas de ambos murieron a principios de los 90, así que se mudaron juntos a un apartamento de solteros. Así es, 2 hombres en sus 90 viviendo juntos. Lo llamaremos Ar.
Bueno, cerca del final de la vida de mi bisabuelo, empezó a perder la cabeza un poco. A veces venía y se iba, pero de vez en cuando me preguntaba la misma cosa 5 veces en un lapso de 20 minutos. Un par de meses antes de morir me contó una larga historia sobre su buen amigo. Dijo que eran solo unos niños y que estaban haciendo un viaje nocturno al pueblo, poco después de principios de siglo, olvidó el año exacto. Estaban corriendo a través de un jardín trasero por el que siempre pasaban para ahorrar tiempo, cuando su amigo Ar de repente desapareció. Mi bisabuelo volvió a buscarlo y escuchó un leve gemido proveniente aparentemente de debajo de la tierra. Ar había caído en un pozo de mina abandonado desde hacía mucho tiempo y, según mi bisabuelo, se rompió casi todo lo que podía. Ar estaba acostado al borde de un precipicio que iba más allá de lo que podía ver, incluso bajo la luz de la luna llena, y cuando mi bisabuelo se acercó al borde para intentar bajar y ayudarlo, el pozo comenzó a colapsarse. Mi bisabuelo miraba hacia el pozo hasta que de repente apareció una figura justo a su lado. Era un hombre encapuchado con agujeros oscuros en lugar de ojos, una cara mortalmente pálida y una túnica negra del tamaño de su cuerpo. Mi bisabuelo dijo que no tuvo miedo porque sabía que la cosa no estaba allí por él. Asintió y se deslizó hacia el pozo hasta llegar al lado de Ar. Mi bisabuelo tuvo un poco de dificultad para contar esta parte, no sé si fue por sus nervios, su memoria o por algo más, pero se le quebró la voz un poco. Yo estaba cautivado y, afortunadamente, creo, continuó. La muerte, como la llamó mi bisabuelo, parecía estar hablando con Ar, pero no podía oír ni una palabra. De repente, la levantó y asintió una vez más antes de desaparecer por completo. En ese momento Ar también desapareció, y luego estaba de pie, completamente ileso, directamente al lado de mi bisabuelo. Ar no dijo una palabra sobre la caída, la muerte, ni cómo salió. Continuaron hacia el pueblo y aparentemente Ar no dijo nada más. Siguieron viviendo sus vidas, ambos apenas sobrevivieron a la guerra después de que una granada explotara en su trinchera, ambos se casaron, con primas, además, en el mismo año y ambos asistieron a misa todos los domingos por la mañana hasta el día en que murieron. Sin falta. Bueno, Ar enfermó y murió de repente. Después de todo, tenía 102 años. Un resfriado podía volverse mortal muy rápido. Mi bisabuelo tuvo la oportunidad de ver a Ar antes de que muriera, y Ar solo vio a mi bisabuelo antes de morir. Ar le dijo algo que nunca le había contado a nadie antes. Algo que, de otro modo, habría muerto con él. Aparentemente la muerte también venía por mi bisabuelo. Mi bisabuelo dijo que estaba bien con ello, pero que quería que yo revisara la muerte para ver qué tan cerca estaba. Me sorprendí, estaba asombrado y confundido. ¿Estaba mi bisabuelo teniendo otro momento? Mi bisabuelo insistió en que entrara al sótano, la parte más escalofriante de la casa, por supuesto, para ver qué tan cerca estaba la muerte. Le pregunté si podía esperar hasta la mañana, y mi bisabuelo asintió diciendo que probablemente le quedaba más tiempo que eso, pero que quería que conociera a la muerte antes de que él muriera. Mi bisabuelo me mostró unas fotos tomadas antes de la Primera Guerra Mundial. Algunas de las fotos eran familiares, pero una mostraba a dos niños pescando, Ar y mi bisabuelo. La siguiente era mi bisabuelo con otro niño, pescando tal vez unos años después, en el mismo estanque. Se veían similares, así que supuse que tal vez era el hermano mayor de Ar o tal vez un primo. A la mañana siguiente, bajé al sótano de manera desorganizada para recoger algo de leña, estaba a unos menos 12 grados Celsius esa noche, para calentarnos antes de que comenzara el día. Estaba allí antes de darme cuenta de lo que hacía, y debía haberme dado la vuelta y salir. Habría sido mejor estar frío. No vi nada en la zona principal del sótano. Vi la puerta del espacio de la cimentación, conducía a un refugio de torbellino de tierra, que era más antiguo que mi bisabuelo. Sabía lo que había detrás. Había jugado al escondite allí muchas veces, y nunca me había sentido asustado, pero tenía que abrir la puerta para comprobar. Esta vez, estaba asustado. Abrí la puerta de golpe y lo que vi fue una gran figura encapuchada. Estaba vestido de negro con ojos oscuros en círculos y una cara mortalmente pálida. Solo que era Ar, no una figura amistosa, pero era el Ar de las fotos. Salté tan alto que casi me golpeé la cabeza con el techo, y corrí hacia las escaleras para salir de ahí.
Oh, y contarle a mi bisabuelo que había visto la muerte y que era hora de irse. Pero algo me detuvo antes de subir. Estaba comunicándose conmigo. No habló tanto como pensó en mí. Dijo. Yo también voy hacia allá, pero no te preocupes, me llevará un buen rato llegar, tal vez unas semanas más. Lo vi moviéndose lentamente hacia mí, hacia las escaleras, y hacia mi bisabuelo, muy lentamente. Por primera vez desde que entré al sótano, no tuve miedo. Subí a contarle a mi bisabuelo lo que había visto. Él lo sabía antes de que abriera la boca. Fue la última conversación verdaderamente coherente que tuve con él antes de que muriera. Le pregunté por las fotos y por qué Ar no se veía igual una vez que crecieron, por qué simplemente se veía diferente, y por qué la muerte se veía exactamente como él. Mi bisabuelo explicó que Ar no tenía hermanos, ni familia de la que hablar. Había sido huérfano y trabajó para los padres de mi bisabuelo como niño en la granja. Básicamente lo adoptaron. Mi bisabuelo continuó diciendo que Ar le dijo algo más antes de morir. Cuando haces un trato con la muerte, se convierte en ti, y tú te conviertes en ella. En 2002 tenía 18 años. Me alisté en los Marines tan pronto como cumplí los 18. Con el 11 de septiembre aún fresco en mi mente y sin planes de ir a la universidad, parecía ser la única decisión lógica. Corrí en el equipo de atletismo durante 4 años y fui linebacker en el equipo de fútbol americano de mi escuela secundaria, así que pensé que estaba en buena forma. Podía correr los 400 metros en exactamente 60 segundos y una milla en menos de 5 minutos. ¿Qué más podría pedirme el cuerpo? Mucho. A principios de 2003, estaba destinado en Afganistán y había ganado más de 30 libras de músculo. Desearía poder decir que era un SEAL o un Ranger, pero no lo era. Era un soldado común y corriente. No tuve realmente una introducción al combate. Simplemente nos lanzaron a él. Un segundo estábamos conduciendo en un Humvee blindado como parte de un convoy y al siguiente, la mitad trasera del vehículo desapareció, junto con 2 marines y un traductor afgano. En ese momento no podía oír nada. Al principio no noté un gran estallido ni ningún ruido. Después de disparar accidentalmente al suelo un par de veces, al menos pude disparar algunas veces en la dirección que pensaba que era hostil y me escondí detrás de los restos carbonizados de nuestro vehículo. Esa fue la primera vez que entré en combate directo. No fue bonito. A veces me viene a la mente ese momento, y no puedo olvidar el silencio total que lo acompañó. Más tarde descubrí que me había roto ambos tímpanos y que probablemente sufriría algún tipo de pérdida auditiva permanente. He recuperado la mayor parte, pero hay ciertos sonidos agudos que debería poder escuchar, pero que ya no puedo. No me molesta mucho. Terminé mi turno y pensaba salir para intentar estudiar en un colegio comunitario, en contra de mi propio mejor juicio, cuando me enteré de una vacante en una base en América del Sur. Tendría un trabajo mucho más cómodo en comparación con los infiernos arenosos de Afganistán, y venía con una promoción. Ganaría más dinero del que hubiera pensado posible, incluso con un título universitario. Firmé antes de irme de regreso a los Estados Unidos. Después de 2 semanas de permiso, me dirigí al sur de la frontera y pronto me di cuenta de que solo había cambiado un infierno por otro. Hacía calor y humedad. Todo el maldito tiempo. Llovía casi todos los días, y la jungla era tan espesa que no sabía lo que se escondía detrás de un árbol o de otro. Mi trabajo era bastante simple. Básicamente era entrenador físico para los soldados que pasaban por allí. Rehabilitábamos lesiones, construíamos músculo, e incluso entrenábamos a algunos miembros de operaciones especiales en ciertas cosas de vez en cuando. Entrenábamos a la policía local e incluso participábamos en algunas operaciones conjuntas contra narcotraficantes locales. Una tarde, después de casi 12 horas de trabajo, nos informaron que uno de los chicos de la base había desaparecido. Esto era algo inusual, ya que la base estaba fuertemente custodiada, menciono los carteles de drogas más arriba. El chico nos había dado algunos problemas en el pasado. Bromas, saboteo de ejercicios, y travesuras en general. Nunca había salido de la base antes, pero, según lo que pudimos averiguar, ya se había ido hacía tiempo.
Inmediatamente comenzamos una operación de búsqueda y rescate. Teníamos a toda la base despierta y alerta para las 9 de la noche hora local, y limitamos su posible ruta de escape a una tubería de tormenta por la que el chico probablemente había salido más temprano en el día. Era sábado, así que no estaba en la escuela, y probablemente había estado jugando con otros chicos de la base antes de perderse. Había llovido bastante la noche anterior, y la tubería de tormenta desaguaba en lo que normalmente era un pequeño arroyo, pero que en ese momento era un río embravecido. La búsqueda pasó a ser búsqueda y recuperación de manera no oficial, ya que la mayoría pensaba que encontraríamos su cuerpo arrastrado a unas millas río abajo. A mí me asignaron un punto en nuestra línea de policía mientras comenzábamos a buscar río abajo. La línea de búsqueda estaba a ambos lados del arroyo y teníamos que caminar hasta acercarnos a una región montañosa local. Si el chico había caído por la cascada, sin duda estaría muerto, y la buscaríamos en el fondo por la mañana. No queríamos perder tiempo, así que comenzamos a caminar lentamente a lo largo de las orillas del arroyo en cuanto hubo suficientes personas para mantenernos a la vista unos de otros. Esto cambió con el terreno, ya que la orilla norte del arroyo estaba unos 50 pies más alta que la orilla sur en la que yo me encontraba en algunos lugares. Después de caminar menos de una milla, pude oír a otras personas, pero no veía a nadie, ya que estaba caminando en una depresión poco profunda con algo de agua corriendo por ella debido a la lluvia. De repente, el suelo bajo mis pies cedió y esperé caer en agua más profunda. Este no fue el caso. Deslicé probablemente unos 100 pies por un lavado natural que había evitado la cascada debido a la erosión. Me golpeé la cabeza con algo duro durante la caída y me desmayé antes de llegar al fondo. Recobré el conocimiento en una pequeña poza de agua rodeada por oscuridad total. Había comenzado a llover de nuevo y estaba desorientado, empapado, adolorido y me di cuenta de que me torcí mi rodilla en la caída. Palpitaba. Me levanté tembloroso y observé mis alrededores. Estaba en el fondo de la cascada. Había varios narcotraficantes conocidos que usaban esta zona para el tráfico nocturno y estaba estrictamente prohibido para nosotros debido a razones de seguridad obvias. Necesitaba regresar a la base rápido. Intenté mirar mi reloj, pero se había roto en la caída. Estimaba que debía ser cerca de la 1 de la madrugada. Tenía una linterna conmigo, pero se había quedado sin batería durante la caída. Lo único que me quedaba era una pequeña luz impermeable en mi llavero, que normalmente usaba para poner la llave en la cerradura a la primera durante la noche. Era patética comparada con la oscuridad envolvente, pero era mejor que nada. Conocía más o menos la geografía de la zona, pero estaba desorientado y terminé siguiendo el arroyo en busca de un buen lugar para cruzarlo, en lugar de intentar seguirlo de regreso. Después de un rato, me di cuenta de que había ido demasiado lejos y necesitaba regresar para no toparme con algo que no debía ver. Fue entonces cuando noté por primera vez lo callado que se había vuelto todo. Aún podía escuchar la lluvia cayendo, pero todo lo demás estaba silencioso como un fantasma. No había ruido ambiental. No podía ver más allá de unos pocos metros en la lluvia con mi luz poco potente, y no quería toparme con un trato de drogas o con algún animal buscando un bocadillo a medianoche, así que estaba bastante tenso en ese momento. Comencé a ver cosas. Pensé que veía a alguien siguiéndome, quedándose en las sombras. Algo que nunca llegaba a aparecer del todo. Caminaba erguido pero se movía tan rápido fuera del alcance de mi luz que no podía estar seguro de que estuviera realmente allí. Seguí el arroyo de vuelta al lugar donde me había caído y decidí arriesgarme a escalar el acantilado. Antes de hacerlo, me detuve al pie de la colina para intentar encontrar una forma efectiva de asegurar la luz a mi persona, para poder tener ambas manos libres. Esto significaba que la luz brillaba en direcciones aleatorias por un momento. Mientras hacía esto, la luz iluminó brevemente el área directamente a mi izquierda por una fracción de segundo. Pude ver claramente una figura alta, de pie a solo unos centímetros de mí, que no se movió. Me quedé congelado. La luz ahora estaba brillando hacia adelante, pero podía sentir una presencia justo a mi lado. La luz comenzó a temblar en mi mano. Observé con relativo horror cómo mis ojos se ajustaban a la oscuridad detrás de mí y pude ver algo en mi visión periférica, acechando justo fuera de la luz, pero lo suficientemente cerca como para que pensara que podía escuchar respiración. No parecía ser grande, pero no era su tamaño lo que me preocupaba. Era la forma en que se quedó junto a mí.
analizándome, observándome. Finalmente, se alejó y se puso a una ligera distancia de mí. Aún podía sentir que me observaba. Comencé a escalar el acantilado a ciegas. No era completamente vertical, así que podía cometer errores que normalmente me habrían hecho caer al suelo. Dejé caer mi luz cuando llevaba unos 50 pies y no miré atrás. No iba a intentar recuperarla. El agua bajaba más rápido por el acantilado y amenazaba con ahogarme si no tenía cuidado. Afortunadamente, llegué a la cima después de lo que me pareció una eternidad, y me recibió un destello de luz masivo y el cielo explotando justo sobre mi cabeza. Un árbol cercano fue derribado por el rayo y comenzó a humedecer bajo la lluvia. Aún estaba a casi una milla de la base y solo quería volver. Quería estar fuera de la lluvia, y lejos de lo que sea que me estaba persiguiendo. «Hey, ¿te has perdido?». Casi grité de horror cuando una voz me habló desde la nada. «Es por aquí para volver a la base, sígueme», dijo la voz anónima. Apenas podía ver al hombre que me hablaba, aunque no tenía idea de cómo podía ver hacia dónde iba o de dónde demonios había salido. Pero, como estaba desorientado y confundido, acepté gustosamente cualquier ayuda que pudiera conseguir. Mirando en retrospectiva, puedo ver cómo me estaban desviando del camino, pero en ese momento sentí que realmente me estaba ayudando. No sé qué me hizo dudar, tal vez fue la conmoción cerebral, tal vez el menisco roto de mi rodilla, tal vez simplemente ya había tenido suficiente, pero finalmente me detuve en seco y le hablé al hombre. «¿Quién eres? ¿Cómo me encontraste?». Él también se detuvo. Luego vi algo que nunca podré borrar de mi memoria, no importa cuánto lo intente. Lo vi inclinar la cabeza hacia atrás y reír. Estaba mirando al cielo aullando. No podía ver los detalles de su rostro, pero podía decir que su boca estaba muy abierta. Finalmente, su boca comenzó a abrirse más y más. Era inhumano, pero solo veía una sombra. Un rayo cayó sobre un árbol cercano y, por un breve segundo, pude ver la piel de su rostro, estirada más allá de las características humanas. Estaba desgarrada y sangrando mientras algo salía de la boca del hombre. La criatura que salía de su boca era del tamaño de una persona pequeña, tal vez poco menos de 5 pies de altura, con una cabeza estrecha y delgada. Tenía un ojo que pude ver, y la piel se caía de ella, revelando un tono rojo y parcheado que parecía una quemadura química. El hombre estaba como encogido en ese momento, mientras la cosa salía y me miraba, con el único ojo, mientras salía de la cara de este tipo. Todo esto sucedió en un solo rayo. Un solo rayo. La luz se desvaneció abruptamente y me quedé allí observando esa silueta espantosa a unos pocos pies de mí hasta que finalmente mi respuesta de huir o pelear entró en acción. Afortunadamente, eligió huir. Nunca he corrido tan rápido en mi vida. Corrí directamente hacia el arroyo y salté justo cuando tuve la oportunidad. La corriente rápida me arrastró unos cientos de pies río abajo, pero maldita sea, logré cruzarlo. Corrí hacia la base y traté de no mirar atrás, pero entonces lo vi. Justo al otro lado del arroyo, había una figura delgada y baja corriendo al mismo ritmo que yo. Si no hubiera estado aterrorizado desde el principio, habría pensado que era mi sombra debido a alguna fuente de luz desconocida y no le habría dado más importancia, pero ahora sabía lo que era. Lo había visto. Era una de las personas más rápidas en la base y podía ver que esa cosa se mantenía al ritmo conmigo, sin darme un paso. Finalmente, la base estaba a la vista. Pero la cosa había desaparecido. Reduje un poco la velocidad, realmente estaba sin aliento de mi carrera subolímpica, y al hacerlo mi pie tropezó con una raíz. Giré torpemente y extendí la mano para agarrarme de algo. Mis manos golpearon algo resbaladizo y perdí el agarre mientras me estrellaba de cara contra el barro. Miré hacia arriba y me di cuenta de que había intentado agarrarlo. Lo que fuera. Se había unido a mí. Aterrorizado, me arrastré hacia atrás en el fango y me lancé al agua. No recuerdo mucho después de eso. Supongo que alguien me encontró arrastrado en la orilla equivocada del arroyo, de nuevo, y el doctor de la enfermería de la base dijo que tuve suerte de estar vivo. Me habían golpeado en la cabeza con suficiente fuerza para causarme una conmoción cerebral sólida y tenía un moretón significativo en el cráneo, no sabía que eso fuera posible. Miré a mi lado y vi al chico que estábamos buscando. Al parecer, lo habían encontrado en el fondo de las cascadas, inconsciente, boca abajo en un charco de agua.
Estaba vivo, pero había estado en el agua un buen rato. Despertó más tarde ese día por primera vez y, afortunadamente, no había sufrido lesiones graves, aparte de un hombro dislocado probablemente por una caída. Los médicos estaban preocupados por la falta de oxígeno, pero decidieron que no debía haber estado en el agua demasiado tiempo cuando lo encontraron. Compartimos una habitación durante unas horas ese día mientras yo iba y venía de la conciencia, dudando si estaba soñando o no. Cuando finalmente estuve lo suficientemente coherente como para mantener una conversación, comencé a preguntarle al chico qué había pasado. Dijo que no sabía. Dijo que no podía recordar todo, excepto que había caído por las cascadas. Yo le estaba contando lo que me había pasado a mí, cuando conocí al tipo en el bosque, y, la cosa. No quería asustar al chico, así que me detuve un poco y traté, en vano, de inventar algo en el momento. Él se puso algo pálido cuando hice esto. Miró por la ventana para asegurarse de que no hubiera nadie allí, se cercioró de que estábamos solos en la habitación y dijo: yo también lo vi. La siguiente semana me transfirieron de vuelta a los Estados Unidos por motivos médicos. Es una imagen que solo vi por el más breve y largo segundo de mi vida. El hecho de que el chico también lo viera. Nunca lo olvidaré. Desde entonces he estado en Florida. Cada vez que tenemos una tormenta eléctrica, me quedo adentro, lejos de las ventanas, y, tanto como puedo, dejo las luces encendidas. Aún puedo verlo. Esa presencia, siento que nunca se fue. Mirando. Esperando. ¿Para qué? Ojalá lo supiera. Amo a mamá. Mamá me ama. Conocí a mamá cuando tenía 3 años. Ella me recogió del parque, me llevó a miles de kilómetros de casa, a los bosques donde el arroyo separa nuestra vida de la civilización. Mamá y yo vivimos juntas en una cabaña de madera. Era pequeña y acogedora, justo lo suficiente para nosotras dos. Solo teníamos la una a la otra y la vida era simple. Mamá me trenzaba el cabello cada mañana, me hacía los huevos revueltos más deliciosos, me cantaba canciones y me arropaba para dormir. Mamá nunca me dejaba, a menos que necesitara ir a trabajar. Cada vez que regresaba, se veía un poco más débil, un poco más vieja. Pero mamá siempre se aseguraba de traerme algunos dulces y juguetes para jugar. Mamá siempre me decía: Ali, sabes que te amo más que nada en el mundo. Y yo decía: yo también te amo, mamá. Mamá no le gustan las mentiras ni las travesuras. Siempre me dijeron que me quedara dentro de casa y que nunca cruzara el arroyo. Nunca supe por qué, pero era feliz en casa. Había libros para leer, muñecas para jugar, galletas para comer y lugares para explorar. Sé que mamá tiene un ojo agudo. Sabe cada vez que toco algo que no debo. He aprendido a ser un poco más inteligente al respecto y a devolverlo perfectamente a su posición original. A mamá no le gusta que entre en el trastero. Pero curioseo un poco, 1 o 2 veces. Mamá guardaba pequeños tarros rojos con frijoles en ellos. Todos variaban en tamaño, olían un poco raro y parecían un poco espeluznantes. No sé por qué a mamá le gusta coleccionar frijoles cuando puede conseguirlos de una lata de Heinz. Mamá también guardaba cajas con todas las cosas que había dejado de usar. Ropa, zapatos y juguetes. Recuerdo el bonito vestido rosa que llevaba en el primer cumpleaños que celebré con mamá. Recuerdo los zapatos rojos de charol que usé cuando conocí a mamá por primera vez. Recuerdo el broche con lazo rojo y dorado que tengo desde hace mucho tiempo y lo metí en mi bolsillo. Mamá se enojaría si se enterara, pero probablemente tampoco lo notaría. El día en que mamá se iba a ir por una semana, me paré junto a la puerta y le dije adiós. Mamá se agachó y me dio un beso en la mejilla. Ella dijo: adiós, mi querida Ali. Mamá volverá pronto. Prométeme que serás una buena niña, ¿de acuerdo? Asentí con la cabeza y le di mi promesa de meñique. Observé cómo la figura de mamá se alejaba cada vez más del bosque. Ella se volvió y gritó: recuerda, Ali. Mamá siempre te ama. Sé que me estaba portando mal, pero no pude evitarlo. Esa tarde, estaba ocupada persiguiendo mariposas, lanzando piedras y recogiendo flores para mamá.
Corrí y corrí tras mariposas, ardillas e incluso intenté perseguir a los pájaros. Corrí hasta llegar al arroyo. Las corrientes eran tan fuertes que casi no había forma de cruzarlo. Metí la mano en el arroyo y sentí el agua fría fluir. La curiosidad en mí quería descubrir qué había más allá de este arroyo, o a dónde conducía. Entonces escuché la voz de mamá en mi cabeza. Ali, prométele a mamá que nunca cruzarás el arroyo. Nunca. ¿Entiendes? Alcancé una piedra junto al arroyo y la lancé. No flotó como las hojas, sino que se hundió en el fondo del arroyo. Luego coloqué con cuidado un tallo de margarita en el agua. Era ligero como una pluma, abrazando su unión con las corrientes. Observé cómo desaparecía de la vista. Un pensamiento resonó en mí. ¿Qué pasa con el broche? Alcancé mi bolsillo y saqué el único objeto que podía recordar de mi infancia. El broche. Lo lancé al arroyo, observando cómo nadaba con las corrientes y desaparecía de la vista. Después de una semana, mamá volvió con un niño pequeño. Era pequeño, caminaba un poco inestable y balbuceaba todo el día. Mamá llevaba una bolsa con ropa de bebé, así como algunos bocadillos para mí. Cuando corrí hacia mamá para abrazarla, ella protestó. No, Ali, lo asustarás. Él es tu nuevo hermano. ¿Nuevo hermano? Observé cómo mamá llevaba al bebé a la casa, dejándome afuera. Estaba molesta. Durante las siguientes semanas, me hizo la ley del hielo. Mamá ya no me trenzaba el cabello, no me cantaba canciones, me dejaba irme a la cama sola. Todo su tiempo estaba dedicado a mi hermano bebé. Hice todo lo posible por recuperar a mamá. Bailaría frente a ella, cantaría canciones que solía cantarme. Ella me ignoraba, así de simple. Y yo había terminado por el día. Acepté mi destino de que mi hermano bebé había tomado mi lugar en el corazón de mamá. Entonces un día, mamá me despertó. Me agarró de la muñeca y me levantó de la cama. Nunca había sido tan brusca conmigo antes. Sus ojos estaban inyectados en sangre, estaba furiosa. Ali. ¿Qué hiciste con el broche? Gritó. Intenté retorcerme para zafarme de su agarre, pero sus uñas se adentraron más y más en mi piel. No era la mamá que conocía antes. Lo tiré al arroyo. Lo siento, mamá. Balbuceé. Ella me miró, la ira en sus ojos, furiosa, y me dio una bofetada en la cara. El impacto fue tan grande que caí al suelo. Mamá me pateó y luego me levantó, comenzó a golpearme y a darme bofetadas donde pudiera. Estaba llorando, traumatizada por el monstruo en que se había convertido mi mamá. Nunca me había tocado antes. Estaba aterrorizada. Mamá salió de la casa en secreto. Lo sé porque me encerró en mi habitación y la casa estuvo muerta en silencio durante días. No sé cuánto tiempo pasó, pero no podía oler la comida de mamá ni escuchar a mi hermano bebé llorar. Me sentí tan sola. Sentía que ya no pertenecía aquí. Entonces escuché sirenas afuera. Gente gritando, gente rompiendo la puerta. No sabía qué hacer, así que solo me escondí debajo de las mantas por seguridad. Un hombre estaba justo afuera de mi habitación. Gritó. Policía. Ábreme o romperé la puerta. No sabía que era policía, así que seguí escondida debajo de las mantas, abrazando a mi muñeca. Tenía miedo de lo que iba a pasarme. Me llevaron a la comisaría, donde conocí a mis verdaderos padres. Aparentemente, había estado desaparecida durante 4 años. Nunca dejaron de buscarme, poniendo fotografías del día en que desaparecí en periódicos, revistas y en todas partes en la calle. Prácticamente todos en nuestro condado sabían sobre ello, y cuando encontraron mi broche en un sitio de campamento no muy lejos del bosque, la búsqueda por mí comenzó de nuevo. La policía descubrió 8 fetos en nuestra casa. Papá me dijo que son bebés que no lo lograron. Recuperaron varias prendas de vestir, pertenecientes a niños que aparecían en carteles de desaparecidos durante los últimos 8 años. Se colocó un aviso de arresto para mamá por toda la ciudad. Regresé a casa con mi nueva mamá y papá. Eran como extraños para mí, pero me hicieron sentir en casa. Me mostraron fotografías de mí cuando era bebé, hasta que cumplí 3 años. Me llevaron a mi habitación que había permanecido intacta desde que desaparecí. Luego me presentaron a mi nuevo hermano bebé, aún creciendo dentro de la barriga abultada de mamá. Le dije hola. Cuando mamá me arropó para dormir anoche, me dijo:
Lizzie, recuerda que mamá te ama más que nada en este mundo. No dejes a mamá otra vez, por favor. Yo también te amo, mamá. Pero sé que estás mintiendo. Porque con el tiempo, amarás más a mi hermano que a mí. Y él será uno de esos bebés que no lo lograron.